tal? Bueno, buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Felicidades a todas las mamás. Allá los hispanos celebran, no importa qué día caiga el 10 de mayo, pero aquí los güeros celebramos el 11. Los que somos güeros, no es cierto. Pero sí, siempre es el segundo domingo de mayo aquí en Estados Unidos. Entonces, pues gracias a Dios por las mamás. Vamos a dejarlo ahí en que gracias a Dios por las mamás. Amén. Y pues bueno, vamos a redundar en los sentidos extraviados. Y es una imagen así muy cool, muy dan ganas de estar ahí en la playa ahorita con un coquito bien frío. Y preferí poner esta porque ya ve que me apoyo ahí en la IA para hacer las imágenes por la cuestión de los derechos de autor. Y resulta que le puse así, dame una imagen que conceptualice los sentidos extraviados del ser humano. Y me llamó la atención porque lo primero que me puso fue una calavera así en un pantano, una osamenta, ¿no? Así en un pantano y oscuro. Y digo, wow, está muy fuerte el concepto, ¿no? Se fue muy extremo. Y entonces pues lo pusimos un poco más agradable y ya me puse ahí un pingüino del Ártico en medio de la playa. Entonces entiende así como que tiene que ser un pingüino en una playa, ¿no? Es como fuera de lugar. Porque pensando en un oso polar, bueno, los osos, ve que por el descongelamiento de los polos sí ha llegado a ser que se han visto osos polares donde no se veían, pero eso es por una cuestión extrema, ¿no? Pero bueno, aquí se entiende perfectamente, ¿no? O sea que está fuera de lugar, pues, el pingüino ahí en la playa, y por eso es de los sentidos extraviados. Recuerda que hace 8 días tratábamos los no encontrados, ¿no? Y para efectos de llamar la atención pusimos el error 404, pero usamos o desarrollamos el tema partiendo de la frase los que se pierden, ¿no? Los que se pierden. Y me llama la atención porque quiero ahondar un poquito, no nos va a dar tiempo de tratar todos los sentidos. Allá Apocalipsis es cuando habla de un sentido espiritual, ¿verdad? En sentido espiritual es esto porque a veces los cristianos todo lo queremos espiritualizar o alegorizar y no precisamente siguiendo los parámetros de la Biblia, ¿no? Sino, no sé cómo, pero sí habla de un sentido espiritual. Y entonces partíamos o tocábamos la cita de 2 Corintios 11:3, donde Pablo le dice a los corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces ahí está la idea que está trabajando el apóstol Pablo, donde dice que nuestros sentidos son extraviados de la fidelidad a Cristo mediante engaño, ¿verdad? Mediante engaño, y le digo, hay que estudiar la Biblia buscando las mismas frases dentro de la misma Biblia para ver cómo más se puede aplicar, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento aparece 2 veces esa palabra sentidos en plural. La segunda ocasión la vamos a encontrar ahí en Hebreos 5:14, donde el escritor dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y ahí está la palabra en plural, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces nos habla, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vea cómo los sentidos, precisamente al ejercitarlos, al estarlos usando, esa palabra ejercitados es la palabra habituado, pero usted sabe que la Biblia se interpreta a sí misma y dentro de los idiomas que fue escrita, sea en el hebreo en el Antiguo Testamento o el griego koiné en el Nuevo Testamento, esa palabra ejercitado es una palabra que significa desnudo para la competencia, ¿no? Así como usted sabe la lucha grecorromana, entonces en aquellos años no había un uniforme especial, pero quien se dedicaba a los deportes, y de hecho de ahí vienen las olimpiadas, ¿verdad? Del Olimpo, de una cultura netamente griega, contrario a lo que es una estatua que apenas develaron este mes, para los que siguen ahí las noticias de una estatua, no menospreciamos a nadie, quizás es la realidad, pero allá en Nueva York quisieron poner una estatua en honor, en remembranza a un tipo de persona, ¿va? Que no tiene nada que ver con las culturas griegas que eran pues muy enfocadas a la belleza, a los estándares de fuerza. Me refiero a por lo que estoy diciendo aquí de ejercitado, que es desnudo para una competencia, entonces uno exhibía el músculo y demás, ¿verdad? Y tiene un sentido espiritual obviamente también, ¿verdad? Que si no lo tiene o no está preparado, pues simplemente no se iba a enfrentar en una competencia olímpica, ¿verdad? O de deportiva. Pero entonces por eso el apóstol que escribe esta carta, el apóstol Pablo,
para mí, yo sí creo que lo escribió Hebreos el apóstol Pablo, dice ahí que tenemos que tener los sentidos ejercitados y que eso nos lleva a la madurez y que recibe un alimento sólido. Han alcanzado la madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿verdad? Entonces eso es habituado, entonces tiene que ver el cómo nos conducimos día con día. Y entonces quiero entrar de lleno y preguntarle que piense un poquito y ver qué significa sentido, ¿no? Porque los hispanos, cuando alguien de todo se ofende, ¿vale? Le decimos, eres bien sentido, bien sentida, ¿no? O sea, como que le da mucho peso a las palabras, le da mucho peso a una mala cara que le puedan hacer, y entonces decimos alguien muy sentido, muy sentida, alguien que no perdona fácilmente, ¿verdad? Según no, déjalo porque ahorita está sentido. Y sí, o sea, sentido, o sea, sentir, tiene que ver de la impresión, ¿verdad? Que genera en el alma, ¿verdad? Es que sentí que me menospreciaste, me sentí abusado, me sentí en peligro, me sentí atemorizado, amedrentado, etc. Tiene un cierto grado de validez. Pero aquí la palabra, bueno, no presente aquí, usa otra palabra, pero me gustó, esta es la palabra de Hebreos, la 145, aiz seterión, que significa órgano de percepción. ¿Sí? Entonces se entiende claro, ¿ah? ¿Qué es un sentido? Es un órgano de percepción, y es por eso entonces que decimos, bueno, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto son los 5 sentidos del ser humano, porque es el órgano que se utiliza para la percepción. Cada uno va a percibir diferentes cosas, ¿verdad? La vista percibe la luz y los reflejos, y la óptica es una maravilla de la ciencia. Estudiar la óptica es algo muy complejo. El oído percibe vibraciones y cómo es de que podemos percibir el entorno, pero cuando ponemos cierta atención de más o enfoque va en el oído, entonces ya va al cerebro y podemos entender, va al corazón y podemos ser quebrantados y asimilar. Y es por eso que la Biblia, no me fijé cuántas veces narra ahí la concordancia que ocurre en la palabra, el que tiene oído para oír, oiga. Y esa frase, Jesús lo dice muchas veces, el que tiene oído para oír, oiga, el que tiene oído para oír, oiga, cuando le da su revelación al apóstol Juan, allá en Apocalipsis, y que escribe a las cartas, ¿verdad? Les termina diciendo, a las iglesias, perdón, les dice, el que tiene oído para oír, oiga. Pero bien interesantemente, después del capítulo 13, que usted sabe en la gematría hebrea 13 es número de rebeldía, después del capítulo 13 de Apocalipsis no ocurre más esa frase del que tiene oído para oír, oiga, es decir, hasta aquí. El que oyó, oyó, y el que no, usted va a encontrar una frase muy fuerte de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice, el que esté limpio, límpiese más, pero el que esté sucio, ensucie más, ya no hay más. El que oyó, oyó, y el que no, ni modo. Pero vea que en el griego no solamente es un órgano de percepción como tal, sino que también es un órgano de aprehensión, con H, aprehensión. No, es como cuando usted conoce a alguien, quizá en nuestro lenguaje coloquial decimos es que eres muy clavado, pero la palabra correcta sería aprehensivo, ¿verdad? No algo que se aprende en cuanto a intelecto, que se estudia, que se repite, sino aprehensión con H es de que se aferra, ¿va? Que se aferra, que lo prende, ¿va? Aprehensión. Entonces vea qué interesante es que a lo que nosotros dedicamos los sentidos, ¿va? Lo que vemos, lo que oímos, lo que olfateamos, lo que probamos, llega a ser eso que nos va a cautivar y que nos va a guiar en el sentido de la vida. No es como, por decir, los que somos, ¿verdad? Adictos a la Coca-Cola, o sea, es porque alguna vez la probamos, ¿no? Y ya cuando querramos la dejamos, pero en general no, va. Esa es aprehensión. Algo que probaste, o sea, mientras tú lo veas, tengas una noción, bueno, pasaste por alguna panadería y que estaban cocinando, horneando pan fresco, ¿verdad? Y te llamó la atención el olor, ¿verdad? Y probaste el pan y te fue agradable, y va uno a estar regresando mientras no bajen la calidad del producto, ¿va? Entonces eso es aprender, o sea, algo que entra por un sentido, pero que se aprende, o sea, se ancla, se aferra ahí, y entonces va a determinar el curso de tu vida de alguna manera. Eso es un sentido. Entonces cuando vemos la frase del apóstol Pablo que dice, me temo que vuestros sentidos hayan sido extraviados, entonces se está refiriendo a cosas que llegamos a probar, que llegamos a experimentar y que van a conducir nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de ser, no siempre de la mejor manera. Que así como leíamos en Hebreos que
que cuando los sentidos uno los ejercita para el discernimiento del bien y del mal, uno va a alcanzar madurez. Pero a los corintios les dice, pero también si tú te dejas engañar, entonces tus sentidos, los que sirven para un órgano de percepción y para aprender, para aferrarse, para marcar el curso de tu vida, te van a desviar, te van a extraviar. Y entonces no nos va a dar tiempo de tratar todos, pero quiero que piense un poquito. Pensando bíblicamente, ¿cuál será el sentido más importante? No sé si a usted le ha aparecido ahí un quiz en sus redes sociales, en su teléfono, que de repente dice, no, si te dieran a escoger qué sentido de esos 5 fuera el menos importante para ti, o que te quitaran 1 o 2, o que solo te quedaras con uno, ¿con cuál te quedarías? Y es una respuesta compleja, ¿verdad? No es una respuesta sencilla, ¿verdad? Híjole, pues que puede ser que la vista, pero entonces bíblicamente me dice que no andamos por vista, sino por fe, ¿verdad? Entonces no es por lo que veo. La Biblia me va a enseñar que Dios no mira lo que mira el hombre, que es lo que está delante de sus ojos, sino que Dios mira el corazón, la intención, de manera que aún sin ver físicamente, uno puede ver espiritualmente, ¿va? Como decía aquel canto, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, refiriéndose a Dios. Entonces, pensando bíblicamente, ¿cuál sería el sentido más importante? Obviamente, si pensáramos en el gusto, dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, hay algo más que nos sustenta. Y eso ya nos va perfilando, nos va enfocando a que para Dios el sentido más importante, o bíblicamente, uno de los sentidos más importantes es el oído. Usted sabe porque desde el principio de la creación, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y está narrando ahí cómo estaba todo, pero entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, no solamente nosotros como humanos, sino aún las cosas para nosotros inanimadas, ¿verdad? Esas células, esos átomos, cuando oyen el mandato de Dios, cuando ve a un Jesús en medio de una tormenta con los discípulos en la barca, y habla y dice al viento y al mar, calla, enmudece. Y el viento y el mar, se hace una grande bonanza, y los discípulos los sorprenden y dicen, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, ¿verdad? Entonces, quiero enfocarlo en un pasaje. Cuando usted busque esa palabra sentido, usted tiene que agarrar su concordancia y poner ahí, a ver, ¿qué me enseña la Biblia de los sentidos? Entonces lo va a llevar a segundo libro de Reyes 4:31, hablando aquí del profeta Eliseo. Giezi era su siervo, el profeta Eliseo. Aquí pasa de que un niño por el cual Eliseo había orado, una mujer que le atiende y le pide a Dios que le dé un hijo como recompensa. Y ella le dice, yo no te pedí nada, pero gracias, hablando del Día de las Madres, ¿verdad? Y entonces el niño muere por alguna causa fortuita, solamente la Biblia dice que por un dolor de su cabeza, y el niño muere. Y entonces el profeta Eliseo manda a Giezi, su siervo, con su báculo, con su bastón. Y entonces dice, Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Entonces el niño muere, la mujer manda a llamar al profeta, el profeta ya era avanzado en años, entonces manda a Giezi, su siervo, le dice, adelántate con mi báculo, ponlo así enfrente del niño, para que vuelva a su vida, ¿verdad? Vuelva a la vida a él, vuelva a su alma, a su cuerpo. Y entonces llega Giezi, obedece la palabra profética, y le dice, bueno, puse el báculo, porque dice ahí que se lo hace saber al profeta, dice, pero no tenía voz ni sentido. Pero fíjese que en el hebreo esa palabra no la va a ver aquí, esa palabra sentido, ahí ya no es el órgano que percibe que percibe algo, sino que es la palabra keshev, la 7182 para los que apuntan, y dice, ese sentido al que se refiere aquí la Biblia, no es el sentido del oído propiamente, sino que dice, prestar atención por el oído. Es decir, que ese sentido al cual estaba apelando aquí el que hubiera llegado el siervo del profeta y le hubiera puesto el báculo enfrente, es el oído. Y me llama la atención porque entonces estamos hablando de un niño que había perdido la vida, y hablándolo así como dice la Biblia, es aplicando lo espiritual a lo espiritual, aplicándolo alegóricamente o espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros hemos muerto espiritualmente, ¿no? Ya no oímos la voz de Dios como quizá le pasó a Saúl, ¿verdad? Usted ahora, si ve la serie, puede ver La Casa de David, puede ver cómo fue algo que afectó tanto a Saúl, ¿verdad? Obviamente porque no se arrepintió, pero dice ahí que buscó a través de una bruja, buscó espiritistas, ¿verdad? Que él quería oír la voz de Dios, y obviamente no era el medio adecuado para comunicarse con Dios.
Pero ¿cuántos de nosotros hemos de algún modo igual dejado de escuchar la voz de Dios? Y entonces tiene que ver con que el oído, algo muy interesante en la Biblia, es de que el oído lo liga al corazón, ¿verdad? Entonces, cuando viene Jesús y habla y repite físicamente, o sea, él cara a cara, dice el verbo se hizo carne y está encarando a los suyos que no le recibieron, les dice, bien escribió de vosotros el profeta Isaías, que con el oído oyen pesadamente, o sea, les es una carga a lo que oyen, es decir, que va a apuntar hacia un corazón que se ha endurecido a tal punto que ya no oyes, ¿verdad? Y entonces usted, redundando en esta idea, puede ser una persona, un cristiano que quizá en su tiempo de juventud amaba estar en la iglesia, cantaba incluso, pues sí, dedico un tiempo de mi vida a estar ahí perdiendo el tiempo en el internet, no le voy a decir que no, pero obviamente me salen cosas enfocadas a la iglesia, ¿no? Y me salen videos de jóvenes que dice, antes yo estaba así, me gustaba adorar, pero hoy me ves así. Me gusta ver videos de apologistas jóvenes que van a las universidades a defender la fe, ¿verdad? A ver los argumentos de la gente que va a una universidad. Y va a encontrar que hay muchos jóvenes de iglesia que dicen, sí, yo fui hijo de pastores, hija de pastores, yo me crié en una iglesia, le llaman ellos, en un sistema estricto, a una religión estricta, le llaman, usan esa palabra, pero que hoy ya no estoy y soy feliz, dicen ellos. Hoy ya no estoy más ahí, yo soy feliz. Y tiene que ver, o sea, el punto era de que ¿por qué se nos va el oído? Entonces quiere decir que a veces las cosas que experimentamos llegan a ser tan duras que nos van a apartar, o sea, simplemente nuestro corazón se apaga, nuestro corazón se muere, como aquellos caminantes de Maús, dice que iban deprimidos, iban decepcionados, ¿verdad? Iban derrumbados después de la crucifixión de Jesús, y entonces dice que Jesús ya resucitado se les aparece y se junta con ellos y va platicando, pero ellos dicen algo, reconocen después que el Señor se manifiesta a ellos y dicen, sí es cierto, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando el Maestro hablaba con nosotros? Entonces se da cuenta la importancia que tiene para Dios que nosotros tengamos un oído a Él y que nosotros estemos, si nosotros estamos en ese punto de muerte espiritual, tengamos que seguir insistiendo y buscando y diciendo, Señor, no te oigo, Señor, mi fe hoy se ha vuelto una fe racional, pero yo sé que tú eres vida y que así como la Biblia me narra de aquellos caminantes de Maús que su corazón ardía y cuando yo leo el Salmo 119 y cómo David experimentó, él no tenía una Biblia como nosotros la tenemos hoy de 66 libros, ¿verdad? Tenía quizá por ahí algunos de los rollos, pero el punto es que él dice, abre mis ojos y veré la maravilla de tu ley, y redunda ese Salmo 119 en la ley de Dios y habla de cómo le hace arder el corazón. En otro salmo habla de cómo la meditación, dice, en mi meditación se encendió fuego. ¿Se da cuenta? Entonces no es cosa de que como con una varita mágica, hoy ya, ¡ping!, ya hoy usted va a ser un cristiano renovado, qué bueno fuera. Y primeramente es que así sea, ¿va? Pero hay cosas que le quiero decir que uno tiene que insistir. Y entonces el punto es, ¿no?, regresando a nuestro tema, es que si hemos perdido el oído, entonces tenemos que prestar atención, porque dice ahí este pasaje, dice que, continúa diciendo, dice, así había vuelto para encontrar a Eliseo, se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y si mal no recuerdo, al profeta Jeremías, Dios le dice, despertaré mi buena palabra en ellos y los haré volver a este lugar, no hablando de la cautividad de Israel, pero nos habla también en un sentido espiritual de aquellos que hoy estamos aquí en la tierra, ¿va? Salimos de Dios y tenemos que volver a Dios cuando volvamos a Él, porque poníamos un post en la iglesia del pastor Miguel Núñez, que decía, bueno, independientemente de lo que tú creas respecto a los tiempos escatológicos, asegúrate de que tú lo has visto en la Biblia, que lo ves claramente. Porque yo le platicaba a mi esposa, no sé si recuerdas que una vez estábamos predicando en una iglesia y le digo, ¿usted ya revisó que en su doctrina que aparece en la página de internet no aparece el arrebatamiento? Ay, no me diga eso, hermano, revise sus estatutos, no está. Y pregunté, ¿y usted que es algo que defiende con tanto celo, verdad? ¿En base a qué lo defiende? Solo una persona, una hija de pastor me contestó, hermano, está escrito aquí, está escrito acá, felicidades. Solo una de una congregación, no sé, de unos 100 miembros. Pero la mayoría de cristianos, aunque pelea y hace drama y demás, pero no ha verificado. Bueno, el punto es atender el oído, despertar el oído, ¿sí? Entonces vamos a ver, nos va a dar tiempo creo que de ver el oído y la vista esta mañana, mire. Juan 10, que también es la clase que están viendo los niños hoy, Juan 10, hablando de el buen pastor, dice Jesús, dice, las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz.
Dicho sea de paso, dice este pasaje que cuando el pastor saca las ovejas, dice, va delante de ellas, ¿no? Mucha gente hoy día quiere un arriero, o sea, un pastor arriero, va que vaya, ándele, y venga, y haga, y quieren un arriero. Y cuando son así, arreados, que le cantan aquel corito al pastor de arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? Es cierto. No les gusta tampoco, ¿no? O sea, quieren eso, pero tampoco les gusta. Pero bíblicamente o en la Biblia lo que nos dice es que Jesús va adelante como pastor y es por eso que uno se desvía como oveja, ¿va? Cuando uno se desenfoca, uno deja de oír la voz del pastor, es que uno, como dijo Isaías, cada cual se apartó por su camino, como las ovejas. Bueno, pero entonces dice aquí, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y le subrayé más, al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Y entonces tenemos que, a mí me gusta estudiar así la Biblia porque aprendo más, ¿verdad? Me edifica más. O sea, extraño, pues alguien, un desconocido, alguien que la palabra, esa palabra griega extraño me dice que es alguien que no es de la familia, alguien que no conoce las tradiciones ni la historia de la familia. Pero también me dice esa palabra extraño que es alguien que no reconoce a Dios como Padre. Y entonces dice la Biblia, si invocas por Padre, aquel que está en los cielos, aquel que es santo, dice, aléjese de iniquidad. Todo el que invoca el nombre del Señor. Si invocas por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, o sea, aquel que sí no tiene hijos favoritos más que Jesús, ¿verdad? Porque es la medida. Dice, entonces dice, condúcete con temor, con temblor todos los días de tu peregrinación. Entonces eso me refiere cuando dice que es un extraño, dice, no seguiríamos. Entonces, si el que me está hablando, a quien estoy siguiendo, sea un cantante, sea un predicador, sea un familiar, es alguien que no se conduce con un temor de Dios en su vida, bueno, me está diciendo Jesús, no deberías de seguirlo, deberías de huir de él, porque es un extraño. Y entonces tú y yo deberíamos de estar buscando la voz de Dios. Ahora, si usted tiene su Biblia, porque no lo puse aquí, pero si tiene su Biblia ahí en Juan capítulo 10, dice el versículo 3, dice, a este abre el portero, o sea, el pastor, al que es un pastor, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces vea cómo Dios en su soberanía y en su amor nos conoce por nombre. Dice que aún las estrellas, dice que a cada una, aunque nosotros no las podemos contar, dice a cada una llama por su nombre. Imagínense nosotros. Pero le digo esto porque entonces yo he visto en mi caminar, o sea, yo trabajo en la construcción, trabajo con hombres, pero me he dado cuenta cómo, así como cuando la gente empieza a nombrar diferente a alguien, lo llega a corromper. O sea, entonces le digo, trabajo entre hombres, varones, pero entonces, no, tú eres mi perrita, ¿no? Y tanto le están dice y dice que al rato sí ya se deja tocar indebidamente, al rato ya se amanera, y todo fue por una palabra. Le digo, sí, pierdo tiempo o dedico tiempo de mi vida a ver podcasts, predicaciones, y quizá usted lo ha visto también, gente o jóvenes que, sobre todo aquellos que no tienen una familia tradicional, ¿verdad? Papá, mamá, juntos siempre, aquellos que no tienen una figura paterna, sobre todo, y entonces viene alguien de la escuela y les dice, es que tú eres lesbiana, tu identidad es esta. Entonces les empiezan a cambiar. Y entonces cuando dejan que alguien los nombre de una manera diferente a como Dios los nombra o nos nombra, entonces uno, sí es cierto, ¿ah? Es que yo sé que tú eres esto, tú eres lo otro. Y entonces es que uno termina cambiando la identidad, ¿no? Vea entonces qué importante es a quién estoy oyendo. Aquí a los niños, no fue el día del niño, otro día, creo que en principios de año, hay un cuento de Max Lucado, los que son de habla inglesa, de Max Lucado, se llama Tú eres especial. Y ese cuento habla precisamente de cuando la gente te etiqueta de alguna manera, pero que el secreto es de que son unos muñequitos, ¿no? Unos como duende, pero el punto es de que aquel que siempre está oyendo al maestro Elí, al artesano, y que siempre le hace caso a su palabra, es aquel que no es afectado por su entorno, ¿va? Que usted sí pueda comprar ese libro, está muy bonito. Pero le digo porque entonces así pasa en nuestra vida. Y a todas las edades, yo le estoy hablando de mi trabajo y trabajamos obviamente gente adulta, pero jovencitos también, y que se dejan corromper porque les nombran de otra manera. Los que tenemos hijos en la escuela, en la secundaria, en la high school, preparatoria, igual. Usted puede preguntarle si, oye, ¿y a poco este compañerito siempre fue así? No, es que le empezaron a tratar de esta manera, a decir así, y ya los ve. Y algo que yo le quiero comentar, o sea, gente que
Usted sabe, al menos en gobiernos progresistas, ¿verdad? Que se dejó que se les diera tratamiento hormonal a ciertos niños. A mí me llamó la atención porque, pues sí, en la escuela de mi hija es una escuela así, pero muchos, al menos, bueno, o sea, al menos póngale de un grupo de 10, yo puedo contabilizar 3 niños que en los años que hemos estado, 3, 4 años en esa escuela, al menos 3 de ellos usan bastón. O sea, que entraron en un tratamiento hormonal para su cambio de género y hoy usan bastón. Obviamente no soy especialista, no estoy certificado de nada, pero es interesante, ¿no? ¿Por qué esos 3 que entraron, por qué les afectó? No sé. Pero el punto es de lo que estamos oyendo y estamos hablando de Juan 10, ¿no? Juan capítulo 10. Dice, verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Ahora mire, usted sabe la parábola del sembrador, es una parábola que si usted le preguntaran, ¿de qué trata la parábola del sembrador? No trata de la semilla, no trata de la palabra, trata de oír. Y el Señor Jesús lo enseñó, es la parábola maestra, ¿verdad? O sea, si entiendes esta parábola, entiendes todas las demás. Y vea, aquí le puse Mateo 13, el verbo clave es oír. Entonces cuando el Señor explica la parábola a sus discípulos, porque dicen, explícanos esta parábola, Señor. Mira, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata la palabra que fue sembrada, ese es el que se fue sembrado junto al camino. Aquí sí, ¿verdad? Otro pasaje, Lucas dice, viene el diablo y la roba, porque cuando el Señor Jesús habla de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, no lo dijo del diablo, lo dijo de los fariseos. Pero aquí sí dice qué es lo que el diablo roba. Pero vea cómo el Señor explica y dice, el que oye y no entiende, lo que fue sembrado en su corazón lo arrebata. Ese va a estar junto al camino. Entonces, si usted se dedica el tiempo de oír mensajes, la Biblia, la estudia, oye, pero no entiende, entonces simplemente usted va a andar junto al camino. O sea, va a simpatizar, es de los que van a decir, ay, qué bonito siento cuando voy, cuando mi vecina me habla, pero no va a tener usted una experiencia personal, ¿verdad? No va a tener esa cercanía con Dios. Y dice ahí, el que oye y no entiende, entonces por eso que es importante acercarse a un ministro, a alguien que ha estudiado, cuestionarlo todo, ¿verdad? O sea, no importa quién sea, pregunte, bueno, ¿y por qué me dice eso? Porque es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y Pablo también dice, estemos listos y preparados para dar razón de nuestra fe. Tenemos que, aunque la fe es algo subjetivo, digamos, pero tiene que haber una razón, ¿verdad? Bueno, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo hago? ¿No? Tenemos que tener esa capacidad. Sobre todo los que tenemos años, porque luego resulta que esa gente de años, ay, no, es que yo no sé, que vaya el pastor, que vaya el evangelista a hablar con ellos, ¿verdad? Bueno, está bien, qué bueno que uno se apoye en gente preparada, pero Pablo decía, dice, bueno, ustedes debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a dar leche. Bueno, el punto es oír y entender. Luego sigue diciendo, hay el que oye y tropieza, ¿no? Es decir, cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra tropieza, es decir, que aquello que oímos cuando toca ponerlo a prueba, dice, perdona al que te ofende. No sé. Entonces terminamos diciendo, bueno, eso dice la Biblia, pero yo digo así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tropezar. Vas a tropezar y al final no vas a dar fruto. Sigue diciendo esta parábola, dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye, pero el engaño de las riquezas y el afán de este siglo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces hay gente que de alguna manera a lo mejor sí lo cree, pero igual y no es suficiente, ¿no? Así como el rey Agripa cuando en el libro de los Hechos dice que le dice a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano, no es así de, así estoy, mira, así de volverme cristiano, no. Es un menosprecio, dice, es poco. O sea, yo soy un rey, tengo todo, tengo una vida resuelta, es poco lo que tú me dices para convertirme a cristiano. Eso es lo que dice aquí. El engaño de las riquezas y el afán de este siglo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Recuerda que hace 8 días hablamos de que dice Pablo, dice, parafraseando, dice, el evangelio es sencillo. Si no entiendes la palabra del evangelio, es una señal de que te vas a perder. Si entre los que se pierden está encubierta esa sencillez del evangelio, ¿verdad? Entonces vea cómo está hablando ahí de oír. Entonces yo tengo que oír y entender, oír y superar las pruebas, oír y no permitir que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, no que Dios esté peleado, o sea, simplemente Él dice, raíz de todos los males, amor al dinero. O sea, si tienes, que no sea lo que tú ames más, ¿no? Porque la riqueza, dijo Jesús, te va a dificultar entrar al reino. Dice, ¿cuán difícil va a entrar un rico al reino? Y entonces recuerda cuando, eso no fue una parábola, ese fue un evento real, un joven rico que le preguntó a Jesús,
que quería entrar, le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dale a los pobres, y ven y sígueme y vas a tener tesoro en el cielo. Y se fue triste porque dice que tenía muchas posesiones y no se quiso deshacer de ella. Pero por ahí Pedro levantó la mano y dice, maestro, nosotros sí hemos dejado todo, que vamos a recibir. Muy bien, qué bueno que preguntas, pero tú que lo has dejado todo, vas a recibir 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna, ¿no? Entonces ahí nos estaba diciendo el Señor, o sea, si lo tienes, que sea para el reino, y si no, pues hace tesoro en el cielo, simplemente. Pero mire que no solamente es oír y no entender, oír y tropezar, oír y tener afán, sino que si nos ponemos a investigar cuál es que mi sentido del oído se extravíe, al profeta Jeremías allá en 6:10 dice el Señor, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Pero dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Usted sabe que la circuncisión es un procedimiento médico, ¿verdad? Donde es un corte circular, por eso se llama circuncisión, un corte circular alrededor que biológicamente es una parte del órgano del hombre para que no se almacenen bacterias, ¿verdad? Que no tengan dónde anclarse las bacterias, básicamente eso es, ¿verdad? Bíblicamente a Moisés le dijeron, esa es la vergüenza, la de los egipcios, ¿verdad? Ay, se me fue la palabra que es, pero tiene que ver con la vergüenza de los egipcios, hablando de eso. Pero habla con impureza, o sea, la idea es las impurezas, ¿no? Trabaja con impurezas. Entonces yo le pregunto, porque aquí me está diciendo claramente de los oídos, dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos. Entonces no sé si usted ha oído predicadores que dicen, escúcheme esto con oídos circuncidados, ¿no? O sea, sin malicia. Porque si usted es alguien nuevo en la iglesia o que va a un grupo de estudio bíblico en la semana, cuando usted, como mexicano sobre todo, creo que se da más ahí nació el albur, cuando usted está acostumbrado a alburear y defenderse y no dejarse y siempre vencer en los albures, de hecho en México hay una temporada, hay un concurso, hay una temporada donde es un concurso de albureo, pero usted es así, entonces está hablando el predicador, el ministro, el seminarista, el maestro, el que enseña la palabra, pero como usted está acostumbrado al albur, todo lo entiende en doble sentido y obviamente no es lo que está diciendo el predicador. Pero a la vez yo sé por experiencia que a la vez usted tiene un pesar porque dice, ¿cómo es que esto lo estoy entendiendo en doble sentido? Si no lo está diciendo en doble sentido. ¿Se da cuenta? No sé si lo ha experimentado. Quizá no porque usted es muy santo, pero a Jeremías le dijeron, este pueblo tiene oídos incircuncisos, por eso no pueden escuchar. Entonces cuando usted está acostumbrado al albur, al doble sentido y etcétera, entonces va a pasar que no va a poder escuchar la palabra de Jehová, no va a llegar a amar la palabra. Y entonces le decía que cómo es que la Biblia, el oído, lo liga al corazón. Mire, aquí le voy a dar 3 pasajes del Nuevo Testamento a diferentes iglesias, los Corintios, los Efesios, los Colosenses, cómo el apóstol Pablo tuvo que estar trabajando. Y obviamente no eran las palabras que hoy tenemos, ¿verdad? La Ave Word y demás, no. Eran otras palabras. Pero, mire, a los Corintios les dice, miren, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces usted puede ser una persona que genuinamente ama a Dios, le gusta estudiar la palabra, disfruta los momentos de alabanza, de adoración, pero por su círculo, donde se desenvuelve la escuela, el trabajo, la familia, el vecindario, y tiene una mala conversación, ¿verdad? Siempre hay gente que, bien decía Soberbios, ¿verdad? Cree León que todos son de su condición, que piensan que uno lo ve igual. Y no siempre lo entienden a uno, ¿verdad? El que uno no esté en lo mismo, en el mismo canal, ¿no? Dice Pedro, es cosa asombrosa de que ustedes no corran juntamente con ellos en su carrera de disolución, dice la Biblia. Pero entonces me dice claramente la Biblia que una mala conversación tiene la virtud, tiene el poder de corromper, de echar a perder una buena costumbre, ¿no? Entonces, depende con quién se junte. Depende. Aquí yo creo que entraría también la música que oye, los programas de televisión que oye. Platicaba con un hermano hace tiempo que coincidíamos en un punto que los dos, dentro de lo que trabajamos, llegamos a manejar el camión de la compañía y entonces nosotros pusimos una política, ¿no? Hermanos, o sea, un hermano cristiano y yo. Decíamos, bueno, o sea, yo les llegué a decir a mis compañeros, ¿quieren oír su radio? Yo apago el camión, yo me ando en mi carro y háganle como quieran, ¿no? ¿Quieren manejar o quieren estar aquí conmigo? Entonces se compran sus audífonos y oyen lo que quieran. ¿Por qué?
digo, sin menospreciar a la gente que igual y a lo mejor se preparó para ser locutora de radio y todo, no sé, pero luego es que me aturde, o sea, lo que dice en sus pláticas no me gusta, ¿no? Me aturde, entonces, le digo, yo no les voy a imponer a oír, no tendría nada de malo, pero para ser justos, yo no les voy a imponer a oír lo que yo oigo, pero ustedes también no me pueden imponer a oír lo que ustedes oyen, o sea, a veces yo les pregunto sus canciones, porque ya ve que la gente pone música, ¿no? Para apurarse y demás, y a veces uno les pregunta, oye, ¿ya puse atención a esa canción? Pues, ¿qué dice? Ni cuenta se dicen qué dice. Le digo que de las cosas que dedico el tiempo en la semana me salió un video de un, no sé si un profesor, pero decía, se dirigía a las jovencitas, dice, porque ve que de repente les nace el orgullo feminista, ¿no? Y entonces dice, oye, y después cuando ya pases tu temporada de juventud, de belleza, ¿va? ¿Qué va a pasar con este post que tú pusiste, ¿no? De que ya a mí me gustaba que me dieran 7 y desde los que somos de los 80s, 90s, ¿va? Una canción querida de esta generación fue Hacer el amor con 8. Y sí, ¿qué va a pasar después, no? Cuando ya tú entiendas lo que estabas cantando, ¿qué va a pasar? Y entonces el punto, digo esto porque entonces dice, una mala conversación corrompe una buena costumbre. Y de repente tú, ¿y por qué caí en esto? Pues si oías puras música de esa, de ardillas y demás. Y aún música cristiana, me acuerdo que mi pastor le preguntaba, oiga pastor, ¿y esa música? Yo oigo así música de cantantes urbanos cristianos y demás, pero estoy bien consciente que mi pastor decía, ten cuidado porque para mí es una música fronteriza. Es una música, o sea, que está en la frontera, así de, es cristiana, pero igual en un pasito más y se va del otro lado. Tienes que tener cuidado. Pero el punto es, una mala conversación corrompe una buena costumbre. Mire, Efesios 4:29 le dice el apóstol, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, palabra de doble sentido, una palabra con una doble intención. Entraría la gente de esa que dice sobrios que meten hilo para sacar hebra, ¿va? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es una palabra sincera. Leíamos en Hebreos que dice que nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos, ¿va? Entonces, cuando usted es acostumbrado, como que es automático en su cerebro, no de esto que voy a decir tiene una mala intención, mejor me abstengo de decirlo. Porque a veces uno batalla con eso, ¿ah? O sea, y entonces uno se ejercita, ¿ah? No lo voy a decir, no voy a decir, porque dice Santiago, no dejes que tu boca te haga pecar. Y entonces uno sabe cuando una palabra corrompida va a salir. Una palabra de doble sentido, una palabra con doble intención, una palabra con malicia, una palabra... Yo a veces en mi trabajo me tengo que ministrar al momento con mis compañeros, ¿verdad? Le digo, ay, le digo, perdón, la ponzoña se salió, ¿eh? A veces es así, tiene uno que reconocer. Tiene uno que reconocer que iba malintencionada la palabra. Colosenses 3:8, mire, pero ahora también, esa es la versión de las Américas, dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de nuestra boca, dice la versión 60, palabras deshonestas. Pero entonces ve cuando alguien dice, pero ¿qué tiene de malo, hermano? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo decir la F-word y demás? Bueno, o sea, ahí está. Obviamente es una palabra no común en nuestros días, ¿eh? ¿Qué es lenguaje soez? Tendría que explicarle con el griego, a ver, soez se refiere a esto. Pero esas palabras corrompidas, soez, malas conversaciones, es decir, cosas que no te constan, cosas en doble sentido, cosas con una mala intención, lo que la misma gente reconoce como grosería. Y obviamente yo entiendo, como decía uno de mis pastores, decía, bueno, yo viajando en el mundo me he dado cuenta que no hay malas palabras como tal, sino malas intenciones, ¿verdad? Y entonces usted sabe, culturalmente, simplemente en México, de norte a sur es bien diferente el lenguaje, y lo que a lo mejor en el centro no es una grosería, en el sur o en el norte sí, y ya ahí viceversa, y se amplía, ¿va? Centroamérica, Sudamérica, lo que en un país de habla hispana no es malo, no es grosería, en otro sí, y usted sabe, no vamos a poner ejemplos de eso, pero ahí está, o sea, todo va a redundar en que, bueno, si yo sé que aquí es una mala palabra, bueno, me voy a abstener de decirlo, voy a procurar mantenerme, ¿va? En el protocolo, en lo ortodoxo, ¿va? Para poder hablar. Y mire, algo muy fuerte, Isaías 33, dice el profeta, dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o sea, mordida, ¿no? Que no recibir cohecho. Vea cómo dice aquí, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Y si usted sigue leyendo Isaías 33, dice, tus ojos verán al rey. ¿Por qué? Porque tú, o sea, y entonces a veces ese tipo de actitudes nos lo toman como exagerado, ¿no? Ay, qué tanto es tantito, ay, ni que fuera para tanto, uy, muy santo, ¿no? Porque dice aquí, el que tapa sus oídos, el que cierra sus ojos, el que extiende, el que sacude sus manos. Ay, sí, no.
cuando lo invitan al cine, ¿no? Y de repente pasa, es rara la película que hoy no tiene una imagen semi-explícita, ¿verdad? Porque si fuera explícita es pornografía, pero como es semi-explícita, entonces no. Entonces ahí sí puede, ¿ah? Pero le decía a los muchachos, a veces no es que, no necesita uno ver algo explícito. Con que te den la idea, ya, el cerebro trabaja solo. Pero entonces me dice aquí, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y pudiera parecer uno exagerado, extremista, fanático, ¿ah? Ay, uy, ay no, ni lo invites. Bueno, pero sabes que yo quiero, dice aquí el profeta, ese habitará en las alturas. Yo quiero estar en las alturas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Me podrás decir fanático, aleluya, religioso, exagerado, extremista, lo que quieras, pero yo sé por qué lo hago. Y de aquí quiero enfocarme a lo que son los ojos, ¿no? Es el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, mire. Entonces, los sentidos extraviados, estábamos viendo el oído, ¿no? Que el oído se pierde. No, vea entonces cómo la Biblia nos fue derivando que no solamente por lo que oímos, sino que eso que oímos va a afectar nuestra mente, nuestro corazón, y se va a manifestar, porque entonces dice la Biblia que lo que abunda en el corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Entonces me dice, ten cuidado de palabras corrompidas, lenguaje soez, palabras deshonestas, ten cuidado de esas cosas, ¿verdad? Pero entonces, la Biblia nos va a llevar, no nos va a dar tiempo de tratar todos los sentidos, pero en la vista, el apóstol Pedro creo que lo resume muy bien, 2 de Pedro 2:14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces vea cómo, hablando de los hombres, el versículo 10 habla de a quiénes se refiere este grupo de personas, a quiénes tienen los ojos llenos de adulterio, dice los que desprecian el señorío, ¿no? Ahí usted lo puede buscar. Pero viene el Señor Jesús en el Sermón del Monte y también le dice a los hombres, varones, ¿verdad? Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, y muchos, yo no, mire, yo soy fiel a mi esposa, esta la tengo desde siempre, perdón. Pero les dice él, pero yo les digo. Y aquí hemos pecado todos, ¿verdad? Porque no le voy a decir, yo no, pues que Dios nos perdone, hemos pedido perdón por eso, ¿verdad? Nos arrepentimos realmente. Claro, es que es parte de nuestra naturaleza humana y varonil, ¿verdad? Dice, los ojos llenos de adulterio. Y es bien interesante porque y nos pueden decir las hermanas y las mujeres, ¿verdad? Sí, hombres cochinos, depravados, ok. Algunos hemos trabajado, otros no, pero sabe que Oseas 2:2 habla que el adulterio en la mujer está entre sus pechos, dice. Es algo que afecta a su corazón. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pero aquí estamos hablando de los ojos. Y vea cómo entonces habla del adulterio. Usted sabe que la Biblia lo maneja igual de una manera espiritual, pero entonces cómo me dice que esos ojos afectan al corazón para que se habitúe a la codicia, ¿no? Como Eva al principio, que dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva y extravió sus sentidos, así también ustedes. Bueno, porque entonces dice Génesis, ¿verdad? Decíamos la semana pasada. Dice, vio Eva el fruto, vio que era codiciable, lo tomó. Ve que han sacado un refrán que dice, ¿verdad? Ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que se lo vea otra puesta, ¿no? Y así pasa, ¿no? Y así pasa. Entonces vea cómo no es el adulterio solamente literal a los hombres, sino que enfocándolo en los ojos es que entonces nos lleva a la codicia, nos lleva a la envidia, nos lleva al egoísmo, ¿no? Y que afecta al corazón, dice, el corazón se habitúa a la codicia. Pero vea que no solamente es lo que vemos y todo, sino que le voy a mencionar algunos pasajes de cómo se desvía o cómo se extravía el sentido de la vista. En la Biblia dice Marcos 8:33, el Señor Jesús reprendiendo a Pedro que dice que lo tomó aparte, dice, maestro, no vayas a la cruz, mira, no hay necesidad de que sufras, como quizá el mundo hoy va. No, pero pues, ¿por qué te vas a sacrificar? Mira, si eso te gusta, pues dale, o sea, pues, sobre el corazón, ¿quién manda? ¿Quién manda sobre el corazón, no? Así te dice el mundo. Algo así fue lo que le dijo Pedro a Jesús. Y le dice que reprendió a Pedro delante de los discípulos y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y le platicaba a mi esposa, le preguntaba, no sé si usted conoce un escritor, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, un escritor famoso ahí, uno de sus libros más famosos fue Un grito desesperado. Pero el punto es de que él en algún momento hizo un video enseñando su biblioteca, y no le digo que usted vaya y compre una, porque al final es anatema, una Biblia satánica, pero él agarró su Biblia satánica y dice, mira, te voy a leer un poquito de la Biblia satánica. No vayas a pensar que habla de ritos y hechizos, ¿no? Si usted ha tenido oportunidad, y lo menciona él porque él fue el que la leyó, hizo ese video, usted lo puede buscar ahí en internet.
¿Sabe de lo que habla la Biblia satánica principalmente? Humanismo. Una parte sí es así de cosas grotescas contra Dios, ¿no? Pero mucha parte del satanismo en la Biblia tal cual, de este Lavey que la escribió, es humanismo, ¿no? No, mira que no te acontezca esto, pues si eso es lo que tú quieres, pues dale, pues total, a los demás qué les importa mientras tú seas feliz. Y eso se ha venido trabajando por generaciones, ¿verdad? Ese concepto. Pero entonces vea que desde los tiempos de Jesús, muy claro lo dejó el Señor asentado y dice, no pones tu mira en las cosas de Dios. ¿Tenía algo malo desear que Jesús no sufriera? Pues no, era una buena intención, ¿va? Pero no sé si está de acuerdo conmigo que los abuelitos decían, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Y nos decían ellos, ¿verdad? No hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. No sé si ustedes le decían, a mí me lo decían muchas veces, pero algo que marcó nuestra generación fue eso, de los dichos de los abuelos y papás que decían, ¿va? El camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Es decir, que hay cosas que a veces la intención es buena, pero no va conforme a los pensamientos de Dios. Dice, esas son cosas de los hombres, no de Dios. Porque Dios dice, mis pensamientos son más altos, son más abundantes que los de vosotros. Y ahí tendríamos que trabajar esta idea, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las cosas de los hombres, ¿verdad? Pero en este caso, reprendieron a Pedro por eso. Mire, le quiero poner un ejemplo de lo que es una idea satánica. Mire, Job 2:4. Recuerde que Job es un personaje que comienza el libro diciendo que Dios lo reconoce. Dios mismo reconoce a Job como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? O sea, muchas cosas que ninguno de nosotros tiene en esta generación. Y Job no lo sabía hasta el final cuando dice, Señor, conozco que todo lo puedes, me callo la bocota y ahora sé que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Termina diciendo el libro de Job. Pero entonces en ese trato que Dios permite que tenga Job, le dice Satanás a Dios, dice, respondiendo, Satanás le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extienda ahora tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces recuerda que Satanás primero le dice, claro, pues sí, no en vano teme Job a Jehová, pues le has bendecido, lo has rodeado, no lo puedo tocar, pues sí, claro, pues cómo no te va a bendecir, cómo no va a ser cristiano, parafraseando. Dice, pero quítale lo que tiene y vas a ir. Fue un hombre que en un solo, literalmente de la noche a la mañana perdió todo, excepto a la esposa y un siervo de cada situación, ¿verdad? Wow. Qué interesante, ¿no? Dice que con eso no pecó Job con su boca. Y luego aquí le dice algo, una idea satánica, dice piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Y entonces vea cómo, entonces Jesús también es algo que está consciente y dice que el reino de los cielos es como un tesoro que un hombre encuentra, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo para tener el tesoro. Entonces, tanto la vida de uno, o si uno logra, dice, hace tesoro en el cielo, porque es el tesoro de Dios, dice, les abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo. Si uno logra atesorar las cosas de arriba, entonces uno va a estar dispuesto a dar su todo por Dios. Pero si uno es egoísta, si uno es humanista, uno va a dar su todo por lo de aquí. Entonces ahí para que usted pueda enfocar, ¿tendrá algo de malo? Pues en un sentido no, pero en el sentido eterno, así como cuando Jesús narra y dice, bueno, había un hombre rico que tenía muchas posesiones y tenía muchos planes, pero llegó un tiempo en el que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma y lo que has trabajado de quién será. Yo no sé si usted ha pensado, pero la Biblia es clara en algunos pasajes, varios, Eclesiastés, Apocalipsis, dice, nada nos vamos a llevar, dice, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar materialmente. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. ¿Qué debería uno estar trabajando? Porque Apocalipsis sí dice, ¿va? Dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Entonces hay cosas que sí nos van a acompañar a la eternidad y cosas que no. El Señor Jesús dijo, dice, quien enseña estas cosas, quien obedezca y enseña a los hombres, será llamado grande en el reino. Ya lo estaba apuntando a la eternidad. Dice, pero quien no obedezca, quien quebrante un mandamiento de esos pequeños y así enseñe, sí va a entrar. Pero dice, pero muy pequeño va a ser llamado. Entonces se imagina que a uno haya sido un donadie aquí, en la tierra, y que también vaya a ser un donadie allá porque nunca trabajó. Esa parte de poner la mira en las cosas no de Dios, sino de los hombres, deberíamos de pensarlo hoy, mire. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon la mira en las cosas eternas, en lo que sí te va a dar un peso de gloria. En lo que sí te va a, o como dijo Jesús, ¿verdad? Dale a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo.
Wow. Entonces uno tiene que ver, o sea, no el darles para la foto en el Facebook, en el Instagram, no, sino darles precisamente para atesorar lo que es allá en el cielo. ¿Ah? Y mire, vamos terminando. Hebreos 11:25. ¿Por qué se extravía? ¿Por qué me extravío? ¿Por qué se extravía mi vista espiritualmente? Dice Hebreos 11:25, hablando de Moisés, dice: Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo le pregunto esta mañana, este día, ¿cómo está caminando usted? ¿En qué tiene usted la mira? O sea, porque yo sé que tenemos que trabajar, tenemos que pagar los biles, tenemos que suplir, proveer para nuestra casa, claro. Dice el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿verdad? Está bien. Pero, ¿a qué está mirando usted? ¿A qué le está tirando? ¿Al galardón? Porque entonces si nosotros esperamos un galardón, porque Apocalipsis dice, dice el Señor Jesús: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno conforme a su obra. ¿Sí? Pero entonces si nosotros no estamos viendo el galardón y solamente estamos viendo lo terrenal, lo que es nuestra responsabilidad, que está bien, o sea, está bien. La Biblia habla que tenemos que trabajar para tener lo suficiente, darle a los demás, está bien. Pero si no tenemos la mirada puesta en el galardón, entonces nos estamos desviando. Dice: vengo pronto, mi galardón conmigo. ¿Qué es el galardón? Dice Hebreos 11. Dice: el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces usted, como le digo, está buscando solamente cumplir sus cuentas aquí en la tierra, pero no separa el tiempo para buscar de Dios, ya sea el día domingo, que es el día del Señor, o en la semana, o en la madrugada para orar. Yo sé que cuesta, ¿no? O sea, uno está cansado, a veces hace frío, a veces hace calor, uno no se quiere parar, pero el pensar en el galardón o tener la mira en el galardón es saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Señor, mira, no tengo ganas, pero creo tu palabra de que si yo persevero en buscarte hay un buen galardón ahí. Yo sé que si persevero en las buenas obras, dice, voy a tener un grande galardón. Pero si dejamos esas cosas de hacerlas, entonces vea cómo espiritualmente no es nada más lo que estamos viendo, sino que nos está enfocando el Señor. Me dice: amigo, pon tu mira en el galardón. Pero eso va a representar de que tú te des tiempo de buscarte. Va a buscar a Dios. Va a representar que tú sigas perseverando en buenas obras. Porque eso tiene un galardón. Amén. Entonces así como que, híjole, entonces es ahí donde nuestros sentidos se extravían. Por algo malo, bueno, es una línea muy delgada, ¿verdad? Porque entonces está mal que cumpla mis responsabilidades en la tierra, no. Pero que eso nos quite aún el poco tiempo, porque no somos monjes que estamos todo el día meditando, ¿verdad? O sea, no. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que tener la mira puesta en el galardón. Y con este terminamos, mi Hebreos 12:2. Entonces, ¿qué debo hacer para enfocar mis sentidos? ¿Da? El escritor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces vea cómo no se trata de romantizar la escritura de y todo te va a ir bien y todo va a ser miel sobre hojuelas, que bueno, fuera. No. Sino que el tener los ojos puestos en Jesús te va a llevar a soportar la cruz. Donde tú y yo tenemos que morir a nosotros mismos. Donde tú y yo tenemos que perdonar al que nos lastima, bendecir al que nos maldice, al que nos ultraja, al que nos mesa la barba, al que nos escupe. Así como que no es algo agradable, ¿verdad? Pero eso es tener los ojos puestos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces recuerda que a la iglesia de Apocalipsis le dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces mire, a Satanás lo echaron del cielo porque quería ser semejante al Altísimo. A nosotros nos dan un camino, pero es a través del sufrimiento. Pero si hay un camino para que, ok, mira Jacobo, Juan, mira, sentarte a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo. Pero si pueden beber del vaso que yo voy a beber, les voy a dar que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Wow. ¿Eso qué tiene que ver con el tema? Que eso es tener los ojos puestos en Jesús. Que soportemos el oprobio, que lo menospreciemos, como Apocalipsis se lo va a encontrar. Dice: estos vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte y no dejaron el testimonio de Jesús. Entonces, lo que yo le quiero decir con esto es que
El corazón de Dios está en que, le digo, no nada más que estemos viendo eventos que pasan, terremotos, cuestiones en los cielos y en diferentes lugares, y que cada vez que pasa algo digamos, es que Cristo viene, es que Cristo está a la puerta. No se trata solamente de que lo estemos vislumbrando de alguna manera, sino que, y no importa lo que queramos, sino que nos estemos preparando para ese momento, ¿va? Es decir, que estamos viendo de que, bueno, si mis sentidos se extravían en lo natural, me voy a perder lo espiritual. Y tener claro esta mañana que yo no me puedo perder mis responsabilidades en lo natural, pero no puedo perder de vista lo espiritual. Es básicamente lo que le quiero decir, ¿no? Que el corazón de Dios detrás de todo esto es de que nos enfoquemos, ¿no?, en lo que estamos oyendo, que si usted hoy ya se da cuenta de que hoy sí ya está hablando en doble sentido, ya se permite malas palabras, música de esa del mundo, ¿verdad? No, por temor a que le digan fanático, no se tapa los oídos, no se tapa los ojos, no recorre sus manos. Entonces tiene que hacer un alto y decir, bueno, yo no puedo, como le digo a mi esposa, no podemos estar cantando Camino al Cielo yo voy y estarnos conduciendo de una manera que estamos más arraigados a este mundo que yendo camino al cielo, ¿no? Entonces, pongámoslo en nuestro corazón y pídale a Dios, dígale, Señor, y si yo soy como ese niño, ¿va?, que ya perdió la vista, que ya perdió el sentido, permíteme, Señor, que mis sentidos pueda volver a oír tu voz. Que si mi fe hoy es una fe racional, bueno, quizá no tiene nada de malo, pero yo creo que el Señor quiere que nuestro corazón arda, ¿verdad?, que lo podamos experimentar con esa pasión. Y decirle, Señor, pues toca mi vida esta mañana. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para darte gracias por la vida, por tu misericordia, Señor. Pero también para hacer un alto y reflexionar. Tú sabes cómo está la vida de cada uno de los que están oyendo este mensaje, esta palabra, Señor, y de que yo percibo en mi corazón, en mi espíritu, Señor, que tu intención es que si estamos limpios nos limpiemos más, Señor, que nos santifiquemos más, que podamos seguir la paz y la santidad sin la cual nadie te va a ver, que podamos enfocarnos nuevamente a hacer un alto y decir, bueno, sí, yo dejé de correr esta carrera teniendo mis ojos puestos en Jesús. Yo ya no tan fácil soporto la cruz, yo oigo la palabra y no la entiendo, oigo la palabra y tropiezo, oigo la palabra, pero la verdad estoy más afanado en este siglo, en las cosas de este mundo, de esta tierra, que en las cosas espirituales. Señor, perdónanos, pero ayúdanos a hacer ese cambio de vida hoy, ese arrepentimiento, ese cambio de dirección para que cuando tú vengas, Señor, como cantábamos al principio de este día, Señor, nos halles haciendo así, nos halles velando y como tú lo dijiste con tus palabras, Señor, que podamos ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, pero también ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando tú vengas, Señor. Que no sea que solamente no nos preparamos, que solamente pusimos nuestra mira en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres, y que por no cuidar nuestro lenguaje, nuestras conversaciones, las cosas que vemos, las cosas que oímos, las cosas que tocamos, Señor, nos terminemos perdiendo, como tú lo dijiste también, que nos es mejor cortar con algunas cosas, pero entrar en la vida, que teniendo los dos ojos, las dos manos, los dos pies, y perdernos de la vida eterna, de la vida venidera. Ayúdanos a cada uno, a cada una, Señor, y que tú tengas a bien terminar esa buena obra que comenzaste hasta el día de tu regreso, Señor. Es lo que te pedimos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos. Bendiciones.